A ver, la historia a veces parece que tiene un sentido del humor un poco retorcido, ¿no? Nos pone enfrente coincidencias que son tan pero tan extrañas que es imposible no pararse a pensar. Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en una de esas. Un eco histórico que viaja 36 años en el tiempo y nos obliga a preguntar, ¿de verdad aprendimos algo? Fíjense bien en esta fecha, 3 de enero. El 3 de enero de 1990, el líder de Panamá, Manuel Noriega, se rinde a las fuerzas de Estados Unidos. Ahora, avancemos en el tiempo. Exactamente 36 años después, mismo día, 3 de enero, pero de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es capturado por fuerzas estadounidenses. Es una simetría casi perfecta, de esas que te dejan pensando. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Esto es pura coincidencia? ¿Una casualidad loca del calendario? ¿O será que estamos viendo a la historia repetirse, como si estuviera siguiendo un libreto que alguien escribió hace mucho tiempo? Bueno, vamos a desmenuzar esto punto por punto. Ok, para poder entender lo que pasó en 2026, es fundamental que primero hagamos un viaje al pasado. Tenemos que revisar el caso que sentó el precedente, el de Manuel Noriega. La historia de cómo un hombre pasó de ser un peón clave para la CIA a convertirse en el enemigo público número uno. A ver, Noriega, era sin rodeos el hombre que mandaba en Panamá. Por años jugó en el equipo de Estados Unidos, fue un activo de la CIA, un aliado en esa gran lucha contra el comunismo. Pero, al mismo tiempo, tenía otro negocio. Sus vínculos con el narcotráfico, y no con cualquiera, hablamos del cartel de Medellín, se hicieron imposibles de ocultar. La gota que derramó el vaso fue cuando decidió anular las elecciones de 1989. Ahí se convirtió en un problema que Washington dijo, hasta aquí llegamos. Y la solución tuvo nombre, Operación Causa Justa. Y ojo, que no estamos hablando de una operación pequeña o sigilosa. No. Fue una invasión con todas las letras. Una demostración de fuerza militar brutal. El objetivo, capturar a un solo hombre. Para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de 27,000 soldados estadounidenses. 27,000. Imaginen esa fuerza militar gigantesca, abrumadora, con una misión súper específica: sacar a Noriega del poder y subirlo a un avión rumbo a Estados Unidos para ser juzgado. Y aquí la historia se pone surrealista. Es que es de película. Noriega, acorralado, se refugia en la Embajada del Vaticano. ¿Y qué hacen las tropas estadounidenses para forzarlo a salir? Pues le aplican una guerra psicológica muy particular. Le pusieron rock a todo volumen las 24 horas del día. Una táctica insólita, casi cómica, en medio de un evento histórico de máxima tensión. Bueno, dejamos Panamá y ahora, ¡pum!, saltamos 36 años hacia el futuro. Estamos en Venezuela, y ese eco de la historia que les decía, aquí resuena con una fuerza increíble. La narrativa es casi un calco, un país que Estados Unidos etiqueta como narcoestado y que por lo tanto se pone en la mira. Y el perfil de Nicolás Maduro, al menos según las acusaciones que vienen de Washington, tiene unos parecidos asombrosos con el de Noriega. Lo acusan en 2020 de ser la cabeza del llamado Cartel de los Soles, que sería una red de narcotráfico manejada desde las altas esferas del ejército. Le ponen un precio a su cabeza de $15 millones y, al igual que con Noriega, unas elecciones consideradas fraudulentas, las de 2024, terminan siendo el detonante final. Pero aquí es donde la historia, que venía casi igual, da un giro. A diferencia de esa invasión masiva que vimos en Panamá, la operación contra Maduro fue todo lo contrario. Fue quirúrgica, una operación relámpago, como la llamaron. Un trabajo de fuerzas especiales, diseñado para entrar, cumplir el objetivo y salir, rápido y preciso. ¿Qué tan rápido? Menos de 30 minutos. ¡30 minutos! Esa es la diferencia fundamental. Aquí no hubo un asedio de días, ni roca a todo volumen, ni una ocupación militar. Fue una extracción a toda velocidad, lo que nos muestra que la forma de hacer la guerra había cambiado por completo desde 1989. Ok. Ahora hagamos el ejercicio. Pongamos las dos historias, la de Noriega y la de Maduro, una junto a la otra. Porque a pesar de que la táctica militar fue súper diferente, las justificaciones, las razones que se dieron, suenan inquietantemente parecidas. De verdad, es como si hubieran sacado un viejo manual de un cajón polvoriento en Washington.
Miren esto. Delito principal, narcotráfico en ambos casos. Justificación de Estados Unidos, la guerra contra las drogas contra un narcoestado. Meta final declarada, restaurar la democracia. Y el resultado, los dos terminan en un avión hacia Estados Unidos para enfrentar un juicio. O sea, el guión es prácticamente un copy-paste. Y el paralelismo no termina ahí, ¿eh? Miren a los presidentes que dieron la orden. George H.W. Bush por un lado, Donald Trump por el otro. Ambos del Partido Republicano. Ambos actuaron de manera decidida, unilateral, sin pedirle mucho permiso a nadie. Su discurso era muy parecido: proteger los intereses estadounidenses. Y claro, a ambos les llovieron las mismas críticas: intervencionismo. Pero justo cuando pensábamos que todo encajaba a la perfección, aquí es donde la cosa se complica. Y se complica de verdad. Porque sí, las excusas riman, pero el mundo real, los contextos, son completamente distintos. Venezuela, simple y sencillamente, no es Panamá. Y como bien dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y para entender esas diferencias, tenemos que hablar de una palabra clave: geopolítica, que es básicamente entender que esto no es un problema entre dos países y ya. Es un tablero de ajedrez, pero un tablero global que en 2026 está mucho pero mucho más lleno de jugadores poderosos que el de 1989. Pensemos en 1989. La invasión a Panamá, por supuesto que generó críticas y condenas, claro que sí. Pero el mundo estaba en pleno cambio. El muro de Berlín estaba cayendo, la Guerra Fría se acababa. Así que la oposición internacional, aunque existió, fue bastante tibia, y en la práctica no le generó mayores problemas a Estados Unidos. Ahora, comparemos eso con la Venezuela de 2026. El panorama es otro. Aquí no hablamos solo de quejas de los vecinos, hablamos de potencias mundiales con intereses directos. Rusia, que es un aliado militar; China, que ha invertido miles de millones. La reacción es muchísimo más dura. La división en la región es total. Es un mundo multipolar, donde una jugada como esta tiene consecuencias globales. Y hay otra diferencia, que es gigantesca. Miren, el ejército de Noriega en Panamá se desmoronó casi al instante. Lo desmantelaron rapidísimo. En Venezuela, la historia es muy distinta. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no solo sigue en pie, sino que, y esto es lo más importante, se mantiene leal al chavismo. No es un ejército que se va a rendir, es una fuerza que está llamando a la resistencia. Porque, al final, el éxito de una intervención militar nunca se mide por la foto de la captura. Nunca. El verdadero éxito, o el fracaso, se ve en lo que pase el día después. Cualquier plan que valga la pena tiene que tener estos 3 pasos. 1, la captura. Ok. 2, la transición de poder. Y 3, el más difícil de todos, lograr la estabilidad. Y es justo aquí, en el día después, donde los caminos de Panamá y Venezuela se separan por completo. Miren, en Panamá quitaron a Noriega y pusieron rápido a un presidente de la oposición. La transición fue, digamos, ordenada. En Venezuela, la cosa es un caos. La captura de Maduro lo que crea es un vacío de poder gigante. La vicepresidenta, que es leal al régimen, toma el mando. El riesgo de una resistencia armada y una crisis aún más profunda es altísimo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cuál es la lección? Quizás esa famosa frase es cierta. La historia no se repite, pero vaya que rima. Y en este caso, es una rima bastante peligrosa. Y aquí está el meollo del asunto. Aunque las justificaciones suenen a disco rayado, los mundos en los que ocurrieron son completamente distintos. Querer aplicar la receta de Panamá a un país como Venezuela, que es mucho más grande, infinitamente más complejo y sobre todo con amigos muy poderosos, no es una estrategia, es una apuesta. Una apuesta peligrosísima con consecuencias que nadie puede predecir. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que de verdad quite el sueño. Si la operación militar, esa captura de película en menos de 30 minutos, fue la parte fácil del plan, ¿hay alguien, quien sea, que esté preparado para lo que viene después? ¿Para el caos que se puede desatar? Supongo que, como siempre, solo la historia tendrá la última palabra.